Quedándonos en la provincia del Chubut, les traigo para compartirles una columna preparada en relación a lo que ha sucedido, lo que está sucediendo actualmente en esa provincia sobre la mega minería en Chubut. No sé si están al tanto de lo que está ocurriendo acá, compañeros, compañeras. Yo en el caso no, pero bueno, felicitarte porque vas a dar columna. Es la segunda columna que hago ya. ¿En serio? Sí, la primera fue sobre el Ministerio de Salud y las recomendaciones que había alargado Ay, sobre un manual. Me- felicitaciones igual. Muchas gracias. Bien, hablar sobre megaminería en un contexto donde está en auge, digamos, la discusión sobre el cuidado del medio ambiente, porque es crítico. Esto lo hemos charlado nosotros acá en el estudio y se lo hemos compartido a ustedes, obviamente, ¿no? De la situación mundial sobre el cambio climático. Y obviamente explotación minera no está exenta de todo eso porque tiene agentes contaminantes, no solamente ambiental, sino porque se practica a cielo abierto, como en lo que las industrias mineras llaman la nueva minería renovable, digamos, ¿no? Porque antes se hacía por bajo tierra, en subsuelos como en túneles, se explotaba por ahí, se extraía, pero ahora se hace a cielo abierto, entonces uno de los factores de contaminación es eso, y también el otro factor de contaminación es el agua. Así que como que viene esto también en relación a eso. Para poner un poco en contexto, la mega minería en Chubut no es la primera vez. Vamos a contextualizar. En 2016 se viene avanzando fuertemente en la provincia del Chubut, obviamente, tratando de impulsar el proyecto mega minero en una zona que ya estaba explotada. ¿No? Había ya explotación minera que tiene registros de 1978, ¿no? Donde la empresa Cerro Castillo, propiedad de Lonmin de Inglaterra, y un grupo argentino, Garobaglio y Sorraquín, puso a la mina en producción y llegó a ser el tercero, la tercera explotación más productiva del país en ese entonces. Recordemos 1978, plena dictadura militar. Ahí ya se empieza a explotar la mega minería en la provincia del Chubut, que se explota para sacar oro, todo tipo de metales, ¿no? Pero específicamente en Chubut, oro y plata. Es lo que se extrae desde ahí. Esta mina Ángela se llama, se explotó en la zona que se determina como la meseta patagónica, la meseta chubutense, que es en el centro de la provincia, un poco ya con límites en la provincia de Río Negro, o sea, para el norte de la provincia del Chubut, pero que es una zona que está fuera de la cordillera y es descampada, es bastante seca, ¿no? Y donde se encuentran estos minerales bajo tierra. Los métodos de explotación de la mega minería, para quienes no lo saben, primero, tiene varios procesos. El primero es exploración, se le llama, donde obviamente estos grupos empresarios ponen a trabajar a diferentes ingenieros y profesionales en el asunto, digamos, ¿no? Para determinar qué tipo de metales pueden llegar a explotar de ese lugar. Particularmente en la provincia de Chubut, como ya lo mencioné, se podía sacar oro y se puede sacar plata. Entonces ese es el primer paso. El segundo paso, obviamente, cuando ya determinan que hay que se puede explotar, que se puede extraer algún recurso natural, es la explotación de eso, de la roca, porque recordemos que el mineral siempre, o el metal siempre se encuentra entre las rocas, o pegado o inmerso dentro, digamos, de la roca en sí. Entonces lo que se hace es explotar con bombas a cielo abierto esa roca para poder
desgranizarla, no me sale otra palabra, pero para poder extraer y separar los recursos ahí, y después eso pasa por un tercer paso, esa roca explotada pasa por un tercer paso que es por químicos, para desprenderla particularmente el metal de la roca en sí, lo que conocemos nosotros como roca, es lo que es bastante tangible. Entonces, una vez que eso, con esos químicos se extrae el metal, pasa después el químico a un proceso de purificación, digamos, ¿no? Porque se utilizan grandes caudales de agua para estos químicos, litros y litros y litros y litros de agua que son sustraídos obviamente o de bajo tierra o de los ríos aledaños. Particularmente en la provincia de Chubut se extrae el río Chubut que no se desprende de la cordillera rionegrina, baja hacia Chubut y sale por el mar hacia Río Negro y por el puerto de Rawson también en la provincia del Chubut. Una vez que pasa por esa purificación, en lo que llaman ellos unas grandes piletas, digamos, de purificación, es una semi-purificación porque realmente no, es un proceso mucho más largo. Una vez que pasa por ahí, ya después se extrae el mineral y obviamente se exporta, porque no lo tratamos nosotros acá en la Argentina, sino que se exporta. Las grandes empresas que han hecho estos procesos de extracción en Argentina siempre son empresas transnacionales, particularmente la que está intentando ahora en Chubut hacer el proceso de extracción es una empresa canadiense, que ya les digo el nombre porque se me acaba de ir, Pan American Silver, es una empresa de Canadá. Bien. Este es el proceso de extracción, ¿no? Tengamos en cuenta los agentes contaminantes. El agua, que quedan esos piletones que después tiene un proceso para repurificación, tiene que ser un proceso de 6 meses primero y después un proceso que tiene un tiempo determinado de aproximadamente 2 años, donde obviamente se debería hacer el proceso ese de purificación del agua. No se cumple eso en ninguno de los lugares, porque no hay nada que lo regule, digamos, no hay profesionales, investigadores, particularmente de la Universidad Nacional de San Juan Bosco de la Patagonia, que es la universidad que está situada en la Patagonia y en Chubut particularmente, que dicen que bueno, que el Estado ahí tiene como algunos puntos invisibles, digamos, ¿no? En su política regulatoria en cuanto a la megaminería, porque bueno, no tiene las herramientas necesarias ni el presupuesto necesario para poder regular lo que está sucediendo, digamos, con el proceso de purificación del agua. El agua, esa que queda ahí, digamos, en la megaminería, después de la explotación, es absorbida. La tierra es como una esponja, entonces lo que hace es absorber el agua y que se empieza a disparar, a drenar por los diferentes canales acuíferos que están bajo tierra. Entonces, no solamente se contaminan las napas, lo que se le llama a los pozos que están bajo tierra, que abastecen después de agua para el consumo humano, sino que también se drena hacia los ríos, de donde otras localidades también sacan el agua para el consumo humano. Volviendo un poco al proceso histórico de la megaminería en Chubut, recordemos que, bueno, esto que había mencionado recién, la primera empresa es Mina Ángela, del grupo Cerro Castillo, que explota la megaminería en 1978, y con la caída del precio del oro a menos de $300 la onza, comenzó a poner fin, digamos, a la explotación de la megaminería en 1998, ahí en la provincia del Chubut. Es decir, desde 1978 a 1998 explotó durante 20 años la tierra para sacar los minerales de la provincia del Chubut. Los trabajos de remediación, que es este proceso de repurificación que yo mencionaba, demoraron unos 6 meses, con el compromiso de hacer monitoreos por 2 años, que es lo que yo decía que no se cumplió. La explotación terminó, pero Mina Ángela seguirá vertiendo cadmio, que es el proceso que tiene el químico, digamos, para la explotación, para la purificación, se llama cadmio.
Este cadmio lo que hace particularmente en las moléculas es bloquear el agente del hierro, que es lo que nosotros consumimos o lo que nosotros extraemos de cada célula para poder alimentarnos. El hierro y otros productos otros aspectos de proteínas también. Lo que hace es bloquearlo y desarticularlo, entonces, y genera esto después controversia, ¿no? No solamente los bloquea. Como se grafica, ¿no? Lo que digo. La explotación, bueno, terminó. Seguirá vertiendo este candio, digamos, una vez terminada la explotación, se sigue por los arroyos, esto que decía recién, por los drenajes acuíferos, se sigue vertiendo, digamos, este químico. En abril del 2005, un propietario de un frigorífico de la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Río Negro, demostró la presencia de cadmio en la carne de caballo adquirida por productores de la zona. O sea, por ya alimentación de los caballos del pasto, y además cuando ingieren agua, cuando beben, digamos, ¿no? Ya está contaminada la carne, por ende, aquellos consumidores de carne de caballo tienen graves problemas a la hora de consumir el producto en sí. Mina Ángela, en medio, o sea, desde que cerró hasta aproximadamente 2010, pasa de mano en mano de las transnacionales, ¿no? Les recuerdo que la empresa Cerro Castillo, que es la que explota Mina Ángela en la provincia del Chubut, es de Inglaterra. Una vez que Cerro Castillo cambió de nombre a Steinfeld Minera a fines del 2004, una subsidiaria de Cardero de Canadá compró los derechos de explotación a las 2.700 hectáreas en la provincia del Chubut, que comprendía la propiedad original. El acuerdo incluyó la vieja mina y toda la información disponible, mapeo geológico, muestras de suelo, geofísica regional y 16 perforaciones financiadas por Lonmin. O sea, le pasó toda la explotación minera y todo lo que el trabajo que había hecho la mina de la empresa Cerro Candio a esta empresa canadiense con asociaciones de Cardero Resource, se llama la empresa. En marzo del 2007, Cardero logró que Hochschild Mining tome la opción de adquirir el 70% del proyecto con el compromiso de invertir unos $3 millones. Y después el proyecto pasó a llamarse Los Manantiales, pero con una superficie total de 120.000 hectáreas. Sin embargo, en diciembre del 2008, Hochschild, estoy como complejo con el tema de los nombres, devolvió la propiedad a Cardero y dio por terminado el negocio, porque no había más minerales para explotar, y además porque la empresa contaba con una deuda abismal en términos de intereses y de intereses que tenía que pagarle a la provincia, obviamente, y también al gobierno nacional. Para exportar 400 toneladas de mineral al día, Cerro Castillo empleaba unos 400 trabajadores que vivían en el campamento minero, según un informe preliminar del proyecto Navidad, que es el que actualmente quiere ejecutar la mega minería en Chubut, elaborado en 2010, publicado en la página web de Pan American Silver. La minería alcanzaría una capacidad de 15 toneladas al día, equivalente a 40 minas Ángelas. O sea, el proyecto que hoy está en puja, digamos, que se quiere llevar a cabo en la provincia del Chubut, es 40 veces mayor a lo de Mina Ángela, que es el único precedente que tenía la provincia, que es esto que yo les venía comentando, ¿no? Totalmente grave, entendiendo de cómo es la explotación minera
y después, obviamente, lo que trae por detrás el proyecto de explotación. Este proyecto Navidad está impulsado por la empresa canadiense Pan American Silver y anunció en 2016 una inversión de $1 millón para el desarrollo del megaproyecto minero de plata y plomo Navidad en la meseta del Chubut. O sea, 3 veces menos el presupuesto de lo que las otras empresas traían. Se hace a pesar de que la provincia rige ya la ley 5001 que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y a la cual los chubutenses obviamente se oponen a la actividad e impulsan esta ley por iniciativa popular que abarque también los minerales radioactivos. Esto que mencionaba, todos estos químicos que se impregnan en el agua y se distribuyen por los canales internos de acuíferos, ¿no? Sí, perdón, ahí te hago un parate, porque lo que me parece interesante también es que muchas veces el debate de la minería en Chubut se plantea dentro de, bueno, generar puestos de trabajo, toda esa cuestión más de lo que generaría, más allá de la contaminación, que obviamente eso no se trata por ahí de los que están llevando a cabo la minería en sí, sino te dicen, bueno, en un contexto de crisis, zaraza, es importante tener nuevos puestos de trabajo, pim. Pero el problema también es que esa contaminación que vos recién mencionabas también hace que el trabajo de todo lo que tiene que ver con los agricultores, los ganaderos, digo, toda la parte más del desarrollo, o sea, de los trabajadores de la tierra, también se ve afectado. Porque vos decís, bueno, hacés la mega minería, tenés puestos de trabajo, pingui, joya, pero en definitiva estás generando puestos de trabajo y después estás dejando no solamente el suelo contaminado, animales contaminados y posibilidades de que la gente, no solamente de Chubut, sino del resto del país, también consuman productos contaminados, sino que le estás sacando el puesto de trabajo a los que trabajan la tierra. Digo, sí, como que me parece que agarrás de un lado, pero los proyectos tapas del otro, ¿entendés? Exacto, los proyectos megamineros y particularmente el proyecto Navidad impulsado por Pan American Silver, lo que tienen es esto, ¿no? Es decir, la letra chica, digamos, del proyecto megaminero es esta, digamos, después que cómo mantiene estos puestos de trabajo que generaría la megaminería activos una vez que ya termine con la explotación. Eso por un lado. Y después cómo realmente se sustente el cuidado de la tierra y del medio ambiente. No hay registro a nivel mundial de una explotación que tenga en cuenta esto, digamos, ¿no? Son solamente 2 maneras de explotar. La antigua, que se usaba, que yo mencioné al principio, que es por bajo tierra, que genera contaminación igual, porque lo que hace es utilizar químicos en el agua para poder sacar el mineral. Y después esta a cielo abierto, que es mucho peor, porque explotás bombas y químicos y todas esas cosas para poder desintegrar la roca. Un dato para tener en cuenta, digamos, que el proyecto que impulsa este proyecto Navidad y que tiene, digamos, en la letra chica, que obviamente no está actualizado, les vuelvo a recordar que el proyecto Navidad fue presentado al expresidente de la Nación, Mauricio Macri, en 2016, y que tenía una inversión de $1 millón y hablaba de que el supuesto aporte mensual en cuanto a los sueldos, considerados los 12 meses y el aguinaldo, representaría $1.692.308, que dividido por los 3.369 puestos que en teoría de trabajo ofrecería el proyecto Navidad, es alrededor de $502 por mes por cada trabajador. Esto con, y lo que voy a decir ahora es con datos del 2018, ¿no? Si asumimos que una tasa de cambio en Argentina está a 24, el dólar ahora ya no está a 24, pero es el único registro que hay de esto, estuve indagando y no hay otro registro sobre el proyecto. Si la tasa de cambio del dólar está a 24,8 por cada dólar, cotización por el Banco del Banco Nacional, el sueldo bruto sería de alrededor de 12.461 pesos, lo que se traduce a un ingreso
en mano de 10.000 pesos. ¿No? Los 2.438 restantes corresponden a descuentos por aporte provisional, obra social, cuento sindical. La canasta básica alimentaria para marzo del 2018, elaborada por el INDEC en Argentina, era de 8.741 pesos, y la canasta básica total que marca el umbral de pobreza es de 19.000 pesos. O sea, ya en 2018 el proyecto Navidad lo que le ofrecía a los trabajadores a estos 3.000 puestos de trabajo, el sueldo era mucho menor a lo que la canasta básica imponía, digamos, como monto básico para poder solventar la vida de cada uno y cada una. Yo lo que considero en esto, digo, más allá de, obviamente, lo que hablábamos recién, de la contaminación, la explotación de los recursos naturales, y un montón de aristas que se abren a la hora de hablar sobre la explotación de los recursos naturales, es que lo que a mí me genera como más bronca es el mecanismo de imposición de la megaminería. Digo, recordemos que la situación en Chubut, o sea, la situación política y económica en Chubut, está muy complicada, pero digo, tuvieron puntos muy complejos, 2008-2019, todo lo que tiene que ver con la parte de la docencia, sí, trabajadores estatales, salvo la policía, el resto de los trabajadores del Estado, ya sean salud, docentes, no habían recibido ningún tipo de pago, tenían meses atrasados, no tenían aguinaldo, digo, un montón de situaciones que obviamente llevaba a la generación de paros por parte de estos sectores estatales, digo, una conflictividad social muy compleja. En el 2019 recordemos que 2 docentes de Comodoro Rivadavia, volviendo de una movilización que se hizo en Rawson, fallecieron, y eso también tenía que ver con una situación de un contexto social muy complejo, donde en realidad lo que siempre se habló dentro de los términos políticos de Chubut era que lo que estaba haciendo particularmente el gobernador Ercioni era generar ajustes y generar malestar social para que la megaminería sea bien aceptada por esta cuestión de los puestos de trabajo, la estabilización económica, nuevos recursos para la provincia, para poder pagar los sueldos de los estatales. O sea, intentaba meter un debate mucho más complejo, que podés estar a favor, podés estar en contra, podemos hablar de la contaminación, podemos hablar de los puestos de trabajo, digo, se pueden hablar de un montón de cosas, pero lejos de generar un debate en serio, con pruebas, con estudios, reconociendo a los actores también que vos recién mencionabas, universitarios que hacen estudios sobre el suelo, sobre la contaminación, digo, todas esas aristas, lo que intentaba hacer el gobierno provincial era meter un debate por la ventana sobre las necesidades de un pueblo. Entonces había mucha gente que decía, bueno, si efectivamente para que nos paguen los sueldos a nosotros, los docentes, los estatales, es necesaria la megaminería para que ingresen recursos a la provincia, vayamos con la megaminería porque no se puede vivir más así. Sí, o sea, en realidad entraba el debate por la ventana, lo que y recordemos, que Ercioni se había aumentado el sueldo casi un 100%, mientras que a los estatales no se les pagaba. Casi no, un 100%. Entonces, digo, no es que la provincia no tenía recursos y no le pagaba a los estatales, sino lo que hacía era generar un malestar para poder aprobar un proyecto de los negociados amigos de Ercioni. Vuelvo sobre esto para retomar esto que vos decías, Lau. En la provincia del Chubut rige la ley 5001, que prohíbe la explotación minera a cielo abierto, que es una ley que surge de la iniciativa popular de allá del 2003, ¿no? Donde se quería explotar en la ciudad de Esquel, una de las montañas que hoy es una de las montañas que sostiene el turismo, ¿no? Cuando van a esquiar, etcétera, que es la montaña conocida como el lugar donde está ubicada La Hoya, el centro de esquí de la ciudad de Esquel. Bueno, se quería explotar ese cordón cordillerano para extraer oro en el 2003. Lo que surge ahí es una asamblea de vecinos y vecinas de la ciudad de Esquel que impulsan por iniciativa popular esta ley 5001, que prohibía la megaminería a cielo abierto.
se sanciona la ley, se aprueba la ley en legislatura y, bueno, obviamente se convierte en ley. El proyecto, se debate el proyecto y se convierte en ley. Ahora, entendiendo que ya hay una ley que prohíbe la explotación minera en la provincia del Chubut, suceden estas cosas, es decir, bueno, que para meter el proyecto, como vos lo mencionabas, Lau, por la ventana, lo que hizo el gobierno provincial, con Mariano Arcioni en la cabeza, es obviamente generar un malestar en la sociedad y en los trabajadores. La provincia del Chubut particularmente se caracteriza porque las grandes tasas de ingreso, los grandes números de empleo son empleos estatales, públicos, tanto de salud, educación, policía y los puestos en los municipios en las diferentes áreas. Teniendo en cuenta eso, obviamente se trataba de impulsar la megaminería porque el resultado era grandes inversiones millonarias hacia ellos, obviamente porque las regalías a la provincia es del 1% del total, o sea, si invierten $1 millón y de todo lo que saquen de ese producto, solamente el 1% de las ganancias queda para la provincia, lo cual es muy difícil salir de una crisis con el 1% de las regalías que deja la explotación minera. Para que esto pueda ingresar y para que cale, para decirlo mal y pronto, en la población chubutense, lo que el gobierno adoptó como decisión política es esto: ajustarla a los trabajadores, deberle a los trabajadores de la salud hasta 4 meses de sueldo, no actualizar los sueldos en comparación a los índices inflacionarios, no llamar a paritaria, en las paritarias darle la negativa o darle los aumentos por debajo de los índices inflacionarios, por debajo de lo que estaba sucediendo en el resto del país en relación a los sueldos. Entonces se genera este malestar para que obviamente la megaminería sea como el proyecto prometedor. El tema es que, bueno, que no te cuentan, digamos, la letra chica, lo que es la megaminería. O sea, tiene sueldos totalmente bajos, por debajo de las canastas básicas para familiares, para solventar. Después deja grandes índices de contaminación ambiental. Quiero traerles en relación a esto, y voy a charlarles un poco sobre lo que dijo un ingeniero hidráulico, se llama Héctor Andrés Malnero, docente e investigador del Departamento de Ingeniería Civil de Orientación Hidráulica de la sede de Trelew, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que, bueno, afirma con relación al uso de la cuenca del Sacanana, se llama, que es la cuenca donde hidráulica, digamos, donde circula agua en la zona de la meseta, y que menciona esto que recién le decía yo, ¿no? Todos los químicos son absorbidos por la tierra y después son contaminados hacia los ríos y hacia las grandes napas, que después se utilizan para la producción ganadera, para la producción ovina y para el consumo de las personas. Entonces deja grandes índices de contaminación en el agua, que hoy está siendo uno de los temas debatidos. Digamos, el año pasado empezó a cotizar el agua en Wall Street. Entonces están todos los sectores económicos y de poder empresarial poniendo el ojo sobre el agua dulce, y nosotros, particularmente en la provincia del Chubut, hay mucha riqueza de agua y la provincia se sustenta para el consumo propio de la misma agua que proviene del deshielo, que está en las napas, que proviene de los grandes ríos que desembocan después en el mar Atlántico. En relación a esto, y por qué traigo este tema a debate, es porque todos los 4 de cada mes, en relación y en conmemoración a la primer movilización de la iniciativa popular que lleva el proyecto de la ley 5001 en 2003, bueno, todos los 4 se moviliza en toda la provincia, movilizan las diferentes asambleas con los vecinos y vecinas de cada localidad para evitar, obviamente, la explotación minera
y poner en concientización, digamos, todas las consecuencias que esto trae. Particularmente lo que sucedió este 4 de noviembre es que la consigna de la movilización era "yo no voto minería", entendiendo también las elecciones legislativas, porque la fuerza política de Chubut presenta obviamente sus candidatos a legisladores nacionales y provinciales, que bueno, un poco vienen haciendo esto desde el 2016, ¿no? Haciendo lobby por la megaminería. Hay un video y un audio de un diputado provincial de Juntos por el Cambio que habla sobre la cantidad de dinero que va a recibir por el lobby que está haciendo en las grandes por la minería. Y también traigo esto a colación porque es un tema que no se debate en los grandes medios de comunicación, porque también hay inversión económica en cuanto a publicidad, en cuanto a lobby minero en los grandes medios, para que no se hable sobre el tema, porque realmente es algo que está siendo muy grave y que no tiene consenso social en la provincia del Chubut. Entonces, inherentemente, hablar de megaminería vas a tener que tocar el tema de lo que es lo que está sucediendo y cómo se lo toma la población. Gonza, yo tengo Sí. una pregunta. El gobernador de Chubut Sí. es de Juntos por el Cambio. No, el gobernador proviene ¿Es de una fuerza política. ¿Cómo? ¿Es Mansur? No, es el gobernador Arcioni. se llama Mariano Arcioni. Es cierto, me Viene, confundo los- viene de una fuerza política provincial que antes se denominaba Chusoto, Chubut Somos Todos, Que era liderado por Dasneve. Dasneve murió ya. 2013, ¿no? Creo que sí. 2015. 2015 murió. Es el ex gobernador de la provincia, que bueno, que un poco es el que ha generado grandes consensos y es el gobernador más votado en la historia de la política, de las elecciones y la historia de la provincia. Obviamente es quien pone a Mariano Arcioni en la vicepresidencia, porque era vicepresidente hasta que Dasneve muere. Mariano Arcioni es empresario. Vicegobernación. ¿Qué dije? Vicepresidencia. En la vicegobernación. No, porque Das Neves se tiró para, Claro, bueno, para porque no presidente le dio. en el 2015, me parece. Sí, sí. Para generar su fuerza política, darle una mayor trascendencia. Pero sí, es una fuerza provincial que bueno, que está ahí, está latente. El tema es que, bueno, la consigna es esta, digamos, ¿no? Que la población no va a votar megaminería, porque realmente es algo que tiene muchas consecuencias hacia la población. El proyecto de la iniciativa popular, una nueva iniciativa popular que empezó a circular por las asambleas del No a la Mina en la provincia, ha reunido más de 30.000 firmas para ser presentado. De hecho, fue presentado en legislación para prohibir determinadamente cualquier tipo de explotación minera en la provincia del Chubut, sea a cielo abierto, sea de la forma que sea, porque no hay precedentes de una explotación minera que tenga en cuenta la contaminación ambiental o que bregue, digamos, por una mejor situación ambiental, sino que todas las explotaciones a nivel mundial tienen la misma lógica de explotación. Esa iniciativa popular fue presentada en 2019, fue cajoneada por el gobierno provincial y se intentó hasta marzo de este año, se intentó impulsar el proyecto y aprobar el proyecto en legislación. El tema es que, bueno, que siempre existía alguna que otra traba, porque obviamente el gobierno de Chusotos tiene mayoría en legislación, entonces era muy posible que el proyecto se apruebe, pero la población estaba siempre atenta a eso. Entonces con el tema de la pandemia, digamos, fue la excusa perfecta, digamos, para que no se reúna todos los legisladores en legislación, valga la redundancia, para votar el proyecto minero. Entonces se hacían las comisiones y las sesiones se hacían de manera virtual.
a la que la gente obviamente iba a presionar a los legisladores, a todo el poder legislativo, a las casas o a los lugares donde estén, para evitar el proyecto megaminero, y así es como un poco se fue trabando y ahora está medio en pausa, digamos, esto por el tema de las elecciones, por supuesto. Sí, también creo yo que... Mili quería decir algo. Mili, mete. Es más que nada una duda cuestión, Sí. porque como es un tema nuevo, pregunto desde el lado que no sé. Yo sé que obviamente todas las provincias son autónomas en nuestro país, digamos, toman como esas decisiones, pero a nivel nacional, sabiendo que es algo que está contaminando y que afecta la salud de la gente, no se puede hacer nada o... también ahí está el problema. Es lo que yo mencionaba recién, digamos, ¿no? Ahora que no recuerdo el nombre, pero ya lo traigo. Héctor Andrés Malnero habla sobre los pozos negros, digamos, que tiene regulatorios el Poder Ejecutivo, tanto provincial como nacional. Claro. Digamos, como que no puede regularlo porque no lo ejecuta. No puede regularlo porque nunca se discutió, porque nunca se sancionó. Esa es la realidad. Vamos a ser concisos, vamos a ser claros en esto y vamos a hablar como se tienen que decir las cosas. Nunca se debatió porque siempre fue una industria que obviamente genera mucho dinero, entonces nunca se debatió el asunto de cómo regular, digamos, la explotación minera y tener en cuenta estas cuestiones. Entonces estas cuestiones son muy difíciles obviamente de regularla porque son gestionadas por las provincias. Particularmente Pan American Silver se lo presenta a Mauricio Macri, Mauricio Macri se lo lleva a la provincia de Chubut y empieza las gestiones de la provincia de Chubut. El gobernador de la provincia del Chubut fue a firmar el contrato a Canadá, de donde es la empresa, en 2019. Fue a firmar el contrato a espaldas del pueblo, por supuesto. Entonces ya tenía el compromiso, por eso es la vorágine de poder aprobarlo, porque se comprometió y porque Pan American Silver ya bajó plata en la provincia del Chubut, sobre todo a ellos, y se la distribuyeron entre ellos mismos. Entonces, obviamente ahí ellos lo que tienen que hacer es impulsarlas, porque si no, no tienen de dónde devolver esa cantidad de dinero que Pan American Silver le dio a Arcioni particularmente para que distribuya entre sus legisladores y comprar eso que hace la mala política, digamos, ¿no? Sí, entonces es ese compromiso que tiene que ahora responderle a la empresa, pero a espaldas del pueblo. Lo que yo creo es que en términos generales, ¿no?, sobre las industrias, digo, todas las industrias tienen en algún punto una parte que contamina, digo, toda explotación de recurso natural tiene obviamente una pata de contaminación. Obviamente que lo que hay que hacer es generar políticas ambientales para que la repercusión sea la mínima. Recordemos, digo, tanto en Chubut, Neuquén, Santa Cruz se explota el petróleo. Después tenemos también la parte más costera, que se explota todo lo que tiene que ver con las pesqueras, que también, digo, me parece que lo que hay que generar, digo, es, como mencionaba recién, puntos en común para poder obviamente generar puestos de trabajo, explotar los recursos naturales, pero no contaminar, o sea, tipo que sea lo mínimo indispensable, pero que siempre sea de manera como de sustentable, digamos. Sustentable, pero me parece que esta cuestión de forzar a los ciudadanos de una provincia a que terminen aceptando una política de contaminación y obviamente o sea, están firmando básicamente un contrato de muerte, porque digo, van a estar todas las napas de agua contaminadas, todos los animales contaminados, no se va a generar puestos de trabajo y mucho menos nuevos recursos o nuevos ingresos. Vos recién lo decías, era la mínima en 2018. Y lo están tratando de meter por la ventana en un momento también de ajuste y desesperación. O sea, tenías a todos los trabajadores estatales sin cobrar hace 4, 5, 6 meses, claro, sin cobrar aguinaldo, sin derechos laborales, y obviamente que te van a decir, bueno, ya fue.
porque en el momento no están pudiendo vivir. Entonces me parece también que el debate tiene que ser mucho más honesto y mucho más colectivo. Esto que vos decís, bueno, se fue a Canadá, firmó el contrato y ahora obviamente está desesperado por aprobarlo porque no puede hacer otra cosa. Digo, me parece que hay que empezar a tener una política ambiental, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, una política ambiental que los que explotemos el recurso, o sea, sean las empresas estatales. Digo, me parece que hay que volver a revertir la situación de generar contratos hipermillonarios donde nosotros no solamente a nuestros trabajadores, a nuestra población, le dejan sueldos de miseria y encima nos dejan la contaminación, sino que la explotación efectiva y las riquezas naturales se las llevan los extranjeros. Digo, me parece que hay que empezar a pensar y a regularizar las situaciones económicas y ambientales. O sea, porque... Sí, completamente. Digo, sucede con el petróleo. Obviamente que se llega, después de mucha tecnología y mucha innovación, a generar la menos cantidad de explotación, o sea, no la explotación en sí, sino de generar contaminación. Pero lo hace hoy en día una empresa estatal. Digo, YPF en su momento, cuando se hizo la empresa petrolífera estatal, empezaba a tener recursos que eran del Estado y generaban puestos de trabajo a muy buena paga. Digo, los YPFianos, yo soy de Comodoro Rivadavia, y los YPFianos eran una clase en sí misma de los trabajadores, donde tenían un compromiso con la empresa y la empresa con ellos. Y digo, me parece que después en los 90, bueno, ya sabemos lo que pasó, las privatizaciones y todo eso. Digo, me parece que hoy en día tenemos que volver a la misma discusión. Empresas del Estado que generen riquezas para el Estado, para los trabajadores, y la mínima posibilidad de contaminación del suelo, y que eso tiene que ser con leyes ambientales. En un montón de lugares del mundo, sí, por supuesto. Canadá, por ejemplo, genera la explotación de la mina. El tema es que tienen unas leyes ambientales y que las hacen cumplir, o sea, suena por ahí medio, pero digo, las hacen cumplir, y si la empresa no le gustó, nos vimos. Por eso vienen a explotar también a otros países. El tema con la megaminería, en comparación a otras explotaciones de minerales y de recursos naturales, es que la megaminería no hay precedentes, esto que yo decía recién, no hay precedentes a nivel mundial de que no genere contaminación, porque se utilizan químicos como el cianuro, que son los que después quedan impregnados en la tierra. O sea, es tan básico como esto. La tierra es una esponja. Mi postura no era defendiendo a la megaminería, sino a la industria en general, y a que los debates sean un poco más serios y que no sean aprobados por el hambre y la miseria de la gente. Sí, solamente esto, cortito. Me parece que seamos claros en esto, digamos. La tierra es una esponja. El cianuro que se utiliza para desprender los minerales de la roca son después puestos en la tierra, ¿no? Son enterrados en la tierra, lo cual después genera contaminación. Y después de eso, obviamente, el trasfondo de cada proyecto megaminero, que tiene una cantidad de millones y millones de dólares detrás, que no se saben hacia dónde van, y después las regalías que quedan por explotación minera en cada lugar son muy, pero muy bajas. No cierra por ningún lado, y mucho menos cuando se hace a espalda de la población en sí. Me parece, para ya ir cerrando, porque estoy un poco excedido de tiempo, me parece que hay que volver a replantearse esto que nosotros venimos trayendo a la mesa hace un tiempo ya, de repensar los nuevos métodos industriales que tengan en cuenta el medio ambiente, ¿no? Para no seguir contaminando. Hay especialistas que hablan de que la contaminación ya está en curso, y particularmente ya se me fue el nombre de nuevo, Héctor Andrés Malnero, habla de que la contaminación es como una bola de nieve que viene bajando de la montaña, ¿no? Empieza a crecer hasta que es inevitable pararla. Obvio. Por lo que el desafío que hay que tener ahora es decir, evitar que esa bola de nieve nos lleve puesto, ¿no? De buscar las maneras
para seguir produciendo en este modelo que tenemos, el cual convivimos, que es un modelo capitalista, buscar las mejores maneras para generar, obviamente, menos contaminación ambiental, para garantizar, obviamente, que un bienestar en la tierra y un bienestar, mejor calidad de vida hacia las nuevas generaciones. Estaremos ampliando, estaremos hablando más sobre esto. Es un tema que particularmente me interesa traer y compartir con ustedes, para seguir debatiendo y obviamente tenerlo en cuenta. Particularmente le mando mi apoyo a los pobladores, a los vecinos y a vecinas de la provincia del Chubut. Me sumo a eso de que no votamos megaminería. Creo que Mariano Arcioni ha hecho mucho mal a la provincia del Chubut y que tiene que haber un cambio radical completamente en cuanto a las representaciones políticas en la provincia para mejor calidad de vida de la gente, obviamente. Y lo hablo también desde lo personal porque mis viejos son empleados estatales y las pasaron muy mal durante estos años, así que lo traigo también por eso a colación.